estamos de vuelta, listos para el próximo caso del día de hoy, que vamos a recibir con la cita del cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, que dice: parece, pero no es. Eso pasa con frecuencia. ¿Qué pasa en los litigantes? Tengo el mundo en contra, pero la única verdad está dentro de mí. Hay evidencias tan claras en la vida que ni siquiera Dios las puede cambiar. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, no son tan buenas, pero son buenas. Si no, no estuviera aquí. Qué bien. Bueno, Juan Carlos, pues usted es el demandante de este caso y está demandando Amparo. Dígame por qué demanda Amparo y qué pide para resolver este caso. Amparo es la señora la dueña de la compañía donde yo trabajo, o donde yo trabajaba, y yo le estoy exigiendo una suma de $10,000 por despido injustificado y difamación. Yo empecé en la compañía de esta señora trabajando como rastrero. Como conductor de sí, de rastra, sí, de CDL, el señor CDL. ¿Qué pasó? Un día yo me vengo sintiendo mal, yo vengo teniendo síntomas, tú sabes que sobre todo después de mediodía me vengo sintiendo mal, pero bueno, vamos a obviar eso viene después. Un día saliendo yo de mi casa, en mi carro, no en el carro de la compañía, me para la policía, yo no me había tomado un trago, yo no me había tomado nada, me para la policía. Cuando el policía me para, que me dice bájate, él me hace la prueba de las cosas esas, esa alcohol, que uno normalmente no la pasa, porque es imposible, o sea, uno pasa un espantapájaros, así. Entonces, bueno, me hicieron eso, y el tipo ¿sabes? Él pensó que no rebasé la prueba de lo que es la mueca esa, la prueba física, y me llevó para la unidad. En la unidad yo doy positivo de un alcohol, yo doy positivo de alcohol, y no le voy a decir mentira, todo el mundo piensa, y es lo que dije, todo el mundo piensa que yo, ¿sabes? Que yo uso alcohol, que yo tomo alcohol, que yo soy un borracho. Inclusive a lo mejor hasta mejor usted mismo está pensando, hasta yo mismo pienso a veces que estoy borracho. Pero le puedo asegurar, yo le puedo asegurar que yo hace más de 2 años que yo no me tomo un trago. Bueno, ¿cómo terminó la cosa cuando me pararon? Terminé en un DUI, inclusive hasta discutí con el policía. Me pusieron hasta resistencia al arresto porque yo no había tomado alcohol, yo no tomo alcohol. Y entonces de ahí vienen, me tumban de rastrero, me dieron el bate de rastrero, me pusieron a manejar un Forlí de ese, el tarquito ese. Como a los 2 meses le volví a dar un trastazo a una... Porque es los síntomas que me estoy sintiendo. Los síntomas son como de borracho, pero yo lo puedo asegurar y lo juro por mis hijitas, por lo que más yo quiera, que yo nunca me vi... Hace más de 2 años que yo no tomo un trago. Bueno, de Guavino todo lo que es imagínense, un par de lleno rosa, le di un trastazo a un camión, la suma fue no sé cuánto, unos cuantos... Bueno, dicen que él siempre exagera mucho a la compañía, te suben la parada. Pero bueno, ya de ahí me llevaron para otra cosa. Bueno, desde la vida real me despidieron. Me despidieron y el despido es injustificado porque tú no has bebido. Yo no he bebido. Aunque parezca que estás borracho. Mira, yo a raíz de esto, de estos problemas que yo tengo hace 2 años para acá, yo normalmente, casi siempre, después de los mediodías, después de por la tardecita, ya me vengo sintiendo como si estuviera en nota, doctora. No le voy a decir mentira, yo me siento en nota. Mira, ahora mismo, yo me siento en nota. Yo hace me he botado una botella y no me he tomado un trago. O sea, ahora mismo si yo te hago una prueba de alcohol, ¿tú estás borracho? ¿Y no has tomado? No. Seguro que sí, doctora, seguro. Y le voy a decir una cosa, médicamente, yo salgo positivo de eso. Ahora, yo le puedo asegurar a usted, por lo que más yo quiera, por toda mi familia que no la vea más nunca con los ojos abiertos, que yo no me he tomado un trago hace 2 años. Yo tuve problemas, a raíz del DUI, yo tuve problemas con mi señora. Mi señora me botó de la casa, porque todo el mundo pensaba que era un nota, como lo piensa todo el mundo aquí seguro. Lógicamente, es la forma que tengo de ser yo, Ella pensó que yo estaba en la bola de la cuerda. ¿Qué pasa? Viene el problema del DUI y no me cree a mí, como nadie me cree. Me da el bate. Va a guardar. Ven acá. No, te voy a decir una cosa, el aliento se siente igual. Claro, sin tomar se le siente el aliento. Ven acá. No, si de aquí ahora se siente, Sí, para acá. Ven acá. Ven acá, porque al final yo quiero saber que si tú has venido aquí a contarme una demanda borracho o qué es lo que está pasando aquí. No, yo no estoy Bueno, borracho. mira, tú vas a soplar aquí cuando yo te diga. Sopla por 5 segundos. 1, 2, 3. Cuando yo te... Tú sopla, a ver qué pasa. No, va a salir por techo, siempre sale por techo. Bueno, vamos a ver si 5, 4, 3, 2...
1, sopla. 2, 3, 4, 5. Doctora, vamos. Espérate, pa. Bueno, mira, .09. Entonces no estoy en nota. Bueno, sí, tienes nota de .08, es la marca de alcohol. Sí, doctora, pero ese es el problema. Mira, yo a raíz de esto, yo he ido a ver, se lo juro por lo que más yo quiera, yo he ido a ver doctores, he ido a ver psiquiatras, he ido a ver hasta brujeros. Yo no sé si es brujería, yo no sé qué estarán haciendo a mí, perdón la palabra, pero yo le puedo asegurar a usted que yo no tomo. Y usted, mira, y actualmente usted probablemente me sienta el doctor, yo me siento en nota, ahora mismo yo me siento en nota. Ajá. Y yo llevo más de 2 años, eso lo prometí Que no a la señora bebes. mía, que no bebo. Ok, perfecto. Y otra cosa, yo nunca he sido alcohólico. Yo tomaba, si acaso, un 24 de diciembre, un weekend, una cosa esa, no quiere decir que yo nunca he tomado. Ok. O sea, yo nunca he sido... No, yo te entiendo. Yo te entendí perfectamente. Vuelve a tu podio. Ok. ¿Cómo respondes? Doctora, como él mismo ha dicho, este caballero trabajaba en nuestra compañía, manejaba un camión y, como él mismo lo dijo, perdió su licencia de conducir. Claro. La empresa no tomó en ese momento represalias, simplemente le dimos la segunda oportunidad. Manejando el forklift. Claro. Doctora, resulta que hace 2 meses, manejando el montacarga, teníamos preparado un envío de flores colombianas, que es nuestra compañía, que es muy delicado. Teníamos preparados envío y este señor, con el montacargas, lo volcó todo. Como no queríamos cometer un error. Pero es que me quitaron el echarle seguro, me botaron, ahora que hospital me coja a mí. La compañía corrió. Espérate. Disculpe. Nosotros corrimos con los gastos y le hicimos un examen. Ok. Eso lo corren todas las compañías. De Eso no es que tú alcohol, corriste, que tú lo gastaste, ni Y nada. Eso lo drogas corren todas y las salió compañías. positivo. Y salió positivo. Claro. Ok, perfecto. Cualquiera Ok. dice que lo pago ella. Eso lo corren, Bueno, eso lo vamos a compra, ver. lo paga un Aquí seguro. hay un examen de toxicología avanzado. Lo único que detectan aquí es alcohol. Exacto, es un borracho. Punto Sí, mira, 04, oye, no poquita soy un borracho. cantidad, Sí. pero es Soy lo borracho. único. No hay otra droga, no existe ningún otro que se, Mire, doctora. excepto alcohol. Mire, Ok. doctora, déjeme decir una cosa, porque nada más que puedo hablar ella, entonces pues, yo no, No, sé yo por qué pensé yo- que más has hablado eres tú. Lo hemos dejado hablar todo el Tú eres el que tiempo. más ha hablado aquí. Tú eres el que más ha hablado. Exacto. Bueno, doctora, mire, déjeme explicar una cosa. Mire, yo a raíz de esa cosa, inclusive, mira, yo tuve hasta, yo ayer salí de un hospital, Ajá. porque esto me tiene a mí sin Mal. cabeza, Claro, sin cabeza, claro. sin cabeza, porque es imposible que una gente que no tome, aunque Claro. no me lo crea nadie, Ok. yo solo yo. ¿Tú trajiste un testigo? Sí, yo traje un testigo, Perfecto. claro. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo del demandante y me dice qué pasó en el hospital. Me dijiste que acabas de salir del hospital. Regresamos enseguida. En ese estado que yo lo veo a él, cuando él se pone así. Doctora, yo sé que está borracho. ¿Pero borracho de qué? Pudiéramos decirle el síndrome de la autocervecería. La autocervecería. Caso cerrado. Doctora, ¿qué padre le pone una trampa a su hija? ¿Ah? Pero es Con la preferible mente ponerle una maquiavélica que él trampa, tiene. doctora, Padre que que sos- caiga.